Muy buenas tardes, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que ingresan a Mensaje de Amor para Salvación. Les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño de Colombia, Medellín, Antioquia. Qué bueno es poder saludarnos nuevamente a través de esta emisora radial, de edificarnos con la palabra de Dios. Tengan ustedes una muy buena tarde. En este día estamos pasando un bonito día donde quiera que estemos, cualquier parte del mundo, haciendo las actividades que hacemos durante el día. O si de pronto usted en este día tiene un problema o está en dificultades o está en el hospital o tiene un ser querido en el hospital o ha muerto un ser querido, pues queremos consolarle, queremos mandarle un saludo fraternal, un ósculo santo, un abrazo muy caluroso hasta donde usted está, para hacerle sentir nuestro aprecio, hacerle sentir nuestro pésame y también poder decirle que estamos con ustedes en oración, donde quiera que esté. Si tiene un problema o una dificultad, si por ende o por el contrario usted en este día ha conseguido un nuevo trabajo, ha logrado una nueva meta, un nuevo proyecto en su vida, ha tenido un nuevo hijo, se ha casado, ha entrado o ha sido reconciliado o añadido al reino de Cristo, a la iglesia. Si usted ha tenido en este momento la oportunidad de pasar un proceso de estudio, pues queremos también felicitarle y queremos hacerle sentir de que estamos con usted en ese triunfo y que también el Señor nos ayuda en las cosas que necesitamos. Vamos a orar, vamos a seguir estudiando el tema del Sermón del Monte. Vamos a seguir mirando lo que nos enseña la palabra de Dios. Capítulo 5 de Mateo, para que vayan allí. Queremos invitarle para que usted tenga la Biblia, allí podamos edificarnos con ella. Vamos a hacer una oración y vamos a seguir estudiando este tema. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite tener la vida, la salud, nos permite en este día poder disfrutar de sus bendiciones espirituales. Gracias por la fuerza, el poder. Gracias porque usted es nuestro Padre Celestial, por su amor infinito, su bondad infinita, su longanimidad infinita. Gracias por la paciencia que tiene por todos los seres humanos. Gracias porque no nos paga según lo que hacemos. Gracias porque nuestro Padre, desde la eternidad hasta la eternidad, es Dios omnisciente, omnipresente y omnisciente y omnipotente. Gracias por su Hijo Cristo, porque es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es nuestro sumo sacerdote, intercesor, intermediario, es nuestro Salvador, es nuestro abogado, es nuestro Señor, es Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Gracias también por el Espíritu Santo, porque es el Consolador, es el que nos guía, es el intercesor, porque es Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Gracias por la deidad completa de la cual nos deja conocer en la palabra, en esta revelación que usted ha dado para cada hombre y mujer en este planeta Tierra. Vamos a tener en la parte sencilla de nosotros comprender en nuestro cerebro y en el raciocinio, poder tener la lógica para comprender esta parte fundamental de la deidad. Gracias porque nos guía, porque nos fortalece. Gracias porque fortalece los frutos del Espíritu Santo. Gracias porque nos aumenta la fe. Gracias porque nos da la sabiduría de lo alto. Y rogamos aún más por eso. Gracias por la iglesia en el mundo entero. Gracias por nuestros nuevos hermanos añadidos en este día o en esta semana o en este año. Gracias porque nuestros hermanos han ganado en este día o durante este año, han adquirido un trabajo mejor o se han casado o han logrado un triunfo más en su profesión. Gracias por nuestros hermanos y hermanas que en cualquier parte del mundo pues están teniendo más hijos o familia o un bebé, que tienen felicidad de que sus hijos estén superando estas etapas de la clase o del estudio, de que se han podido graduar algunos, de que han podido comenzar algunos también.
Otros han comenzado un nuevo trabajo, se han ido a otras partes, a conocer de pronto otro país. Gracias por eso. Pero también, Dios, queremos rogar por nuestros hermanos y hermanas que están en congoja o en aflicción. En este día de pronto han perdido un ser querido. En este día de pronto un ser querido tiene una enfermedad o está enfermo o ha perdido el trabajo. Durante este día le han pronto puesto problema en el trabajo, le han puesto problema en la familia, o sus hijos están rebeldes, o sus esposos están rebeldes, o en este día el mismo gobierno pues no ha dejado que lleguen los recursos a un país, por ejemplo por los venezolanos, o también por Guatemala, también por todos sus países de los cuales tienen necesidades. Rogamos por nuestros hermanos, rogamos por la iglesia, por nuestros hermanos también que están o estamos en prueba también, cada momento estamos en prueba y a veces hay hermanos desalentados, desanimados, hay hermanos que no vuelven a la congregación, a reunirse, pues también rogamos para que usted les aliente y para que nos ayude a nosotros también a alentarles a ellos. Bendíganos en esta tarde que vamos a estar estudiando su palabra, diríjanos, guíenos para que le demos una buena interpretación, para que ella sea la que nos enseñe, nos redarguye, nos guíe, nos moldee, nos perfeccione, nos esté aconsejando de lo que hemos de hacer, de lo que hemos hablar y de lo que hemos actuar. También, Dios, gracias por las bendiciones materiales, por el techo, por el abrigo, por la alimentación, por tener un hogar, una familia, por tener bienes, por tener recursos. Gracias por todas las bendiciones que nos da, por el sol, por la luna, las estrellas, por los árboles, por los animales, por todo lo que nos rodea, nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, de estudio. Gracias por todas esas bendiciones tan grandes. Bendíganos, diríjanos, moldéenos, santifíquenos, purifíquenos, haga su santa voluntad con nuestras vidas. Mire nuestras peticiones y haga su santa voluntad. Ayúdenos para esperar en su tiempo. Gracias por las que ha respondido y gracias porque siempre es nuestro Padre, porque siempre tiene paciencia para que muchas personas más pues sean añadidas al reino, y también porque a veces cuando cometemos malas decisiones pues no nos paga según lo que decidimos, sino que permite que le pidamos perdón y permite que podamos cambiar nuestra forma de pensar o de hablar y de actuar. Gracias por su amor infinito, gracias por su Hijo Cristo. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Ya, muchas gracias. Amén. Ok, hermanos, hermanas, bienvenidos a este programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño les saluda de Colombia, Medellín, Antioquia, mandándole un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos. Vamos a seguir estudiando este tema del Sermón del Monte. Quiero invitarle que vaya a Mateo capítulo 5, a mirar allí. Estamos mirando una introducción bastante interesante. Estamos viendo un tópico primero, hablando del Sermón del Monte, hablando de varias cosas interesantes. En la clase pasada hablamos acerca de varias formas que utilizan este sermón, varias enseñanzas falsas. Pues también hablamos de lo que es la parte de la gracia, la parte de la ley, como Jesucristo ahí en medio de la ley mosaica habla a estos hombres allí que están en la ley, pero que les habla acerca para el futuro, y el futuro de ellos era la iglesia, el futuro de ellos era que iban a pasar de esa ley mosaica que les mostraba el pecado, o que pues por la ley mosaica ellos no tenían salvación, y por eso Jesucristo les está mostrando esa parte a futuro que fue allá en Hechos capítulo 2, donde se nos muestra la predicación del Evangelio. Entonces vamos a seguir tomando un poco acerca de este sermón y vamos a seguir estudiando lo que nos dice la palabra de Dios. El único hombre o mujer que está en condiciones de cumplir con los mandatos del Sermón del Monte es el que tiene una idea bien clara respecto a la índole esencial del cristianismo. Nuestro Señor dice que esta persona es la única que es verdaderamente bienaventurada, es decir, feliz. Alguien ha sugerido que se podría expresar así: es la clase de persona que ha de ser felicitado, es la clase de hombre o mujer que hay que envidiar, porque solo es él o ella es verdaderamente feliz. Alguien ha dicho esto. De la felicidad es el gran problema del género humano, y es bien interesante mirar esto.
Todo el mundo anhela felicidad, y es trágico ver qué formas tratan de alcanzarla. La gran mayoría, por desgracia, lo hacen en una forma tal que no puede sino producir calamidades. Cualquier cosa que, eludiendo las dificultades, produce la felicidad de alguien solo momentáneamente, no hace a fin de cuentas sino aumentar los problemas y la calamidad. En esto se manifiesta el engaño absoluto del pecado. Ofrece siempre felicidad y conduce siempre a la infelicidad y a la desdicha y calamidad final. El Sermón del Monte dice, sin embargo, que si se desea ser verdaderamente feliz, esta es la forma. Esta y solo esta es la clase de persona que es verdaderamente feliz, que es realmente bienaventurada. Esta es la clase de persona que ha de ser felicitada. Contemplémosla, pues en general, por medio de una revisión sinóptica de estas bienaventuranzas, antes de examinarlas una por una, se verá que con este sermón adopto un procedimiento algo más pausado y lo hago así voluntariamente. Me he referido ya a los que desean con ansia saber qué vamos a decir acerca de ir con él o 2 millas. Por ejemplo, no debemos dedicar mucho tiempo al pobre en espíritu y al manso y a otros términos como estos antes de examinar estos interesantes problemas tan atractivos y emocionantes. Antes de considerar la conducta, debemos primero interesarnos por la conducta. Antes de considerar la conducta, debemos primero interesarnos por la conducta. O sea, antes de mirar esto, necesitamos considerar primero la conducta. O sea, primeramente el cambio, hablando de lo que decíamos en la clase pasada, del plan de salvación, de tener la vida, de estar en el reino, para mirar estos puntos tan interesantes que nos llevan a la conducta. O sea, hay que pasar de muerte a vida para mirar esa conducta, porque si no pasamos de muerte a vida, pues no vamos a tener una conducta y no vamos a poder asimilar la conducta, que es lo bien interesante. Hay ciertas lecciones generales, creo, que se pueden sacar de las bienaventuranzas. Primero, todos los cristianos han de ser así. Lean las bienaventuranzas y en ellas encontraremos una descripción de lo que ha de ser el cristiano. No es la simple descripción de ayunos cristianos excepcionales. Nuestro Señor nos dice que va a describir cómo van a ser algunos seres extraordinarios de este mundo. Describe a cada uno de los cristianos y es bien interesante porque acá lo que se muestra en este Sermón del Monte es que cada cristiano debe ser así, no algunos. Tampoco nos dice de que es algo que no se pueda lograr, hablando como la santidad, que es imposible, sino que Jesucristo está hablando allí de lo que es, recuerde, a futuro, porque Él está hablando a judíos, allá hay los fariseos, están los herodianos, hay mucha gente alrededor, están sus discípulos allí, comienza allí, cuando Él comienza a hablar del reino, y describe a cada uno de los cristianos a futuro. Me detengo aquí por un momento y lo subrayo, porque creo que debemos todos estar de acuerdo en que la fatal tendencia que la Iglesia Católica introdujo, y de hecho todos los grupos de la Iglesia que gustan emplear el término católico, es la de dividir a los cristianos en 2 grupos, los religiosos y los laicos, los cristianos excepcionales y los cristianos ordinarios, el que hace de la vida cristiana su vocación y el que se dedica a los asuntos del mundo. Esta tendencia no es sólo por completo antibíblica. En la última instancia destruye la verdadera piedad y es de muchos modos la negación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia no se encuentra semejante distinción. Se distingue entre oficios, apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas y así sucesivamente. Pero estas bienaventuranzas no describen oficios, son una descripción del carácter del cristiano. Y bajo el punto de vista del carácter y de lo que debemos ser, no hay diferencia ninguna entre un cristiano y otro.
Recuerde que acá conocemos el carácter de Cristo, el carácter que Él quiere que usted y yo como cristianos tengamos. Y en este sermón del monte nos va a enseñar, porque es un sermón. Voy a decirle de otra manera. Es la Iglesia Católica la que canoniza a ciertas personas, no en el Nuevo Testamento. Lean la introducción a casi cualquier carta del Nuevo Testamento y verán que se dirige a todos los creyentes como en la carta a la Iglesia de Corinto, llamados a ser santos. Todos son canonizados. Si quieren utilizar este término, no solo algunos cristianos. La idea de que esta altura de la vida cristiana es solo para unos pocos escogidos y de que el resto hemos de vivir en las monótonas llanuras es una negación completa del Sermón del Monte y de las bienaventuranzas en particular. Todos hemos de ser ejemplos de todo lo que se contiene en estas bienaventuranzas. Por consiguiente, descartemos de una vez por toda esta idea falsa. No es tan solo una descripción de los Hudson Taylor o de los George Mullers o de los Wittenfeld o Wesley de este mundo. Es una descripción de todos los cristianos. Todos nosotros hemos de conformarnos a sus pautas y elevarnos a la forma que establece. Pido disculpas por las palabras en inglés, porque pues no sé mucho en inglés, trato de traducirlo en sí como conozco. Y la palabra canonizar es cuando se habla de santificar, cuando se habla de tener a una persona como sacerdote o tenerlo por la altura. Canonizar, utiliza esa palabra es los católicos. Pero entonces cuando hablamos de los cristianos por eso habla de que todos son canonizados en cuanto al punto de los cristianos. Pero no utilizamos esta palabra. Nosotros como cristianos utilizamos solamente sacerdotes, que la Biblia misma o Jesucristo nos dice que somos sacerdotes. Esa palabra para nosotros, canonizado, ya es una palabra que el hombre ha sacado hablando de alzar en altura o de jerarquizar a una persona, y por eso la canonizan, lo ponen como el santo allí y los otros lo ponen como los feligreses. Pero Jesucristo nos dice que todos somos sacerdotes y sacerdotisas, nuestras hermanas. El segundo principio lo expresaría así: todos los cristianos deben manifestar todas estas características. No solo son para todos los cristianos, sino por necesidad. Por tanto, todos los cristianos han de manifestarlas todas. En otras palabras, no es que algunos han de manifestar una característica y otros manifestar otra. No es adecuado decir que unos han de ser pobres en espíritu y otros han de llorar. Y algunos han de ser mansos y otros han de ser pacificadores. Y así sucesivamente. No, todo cristiano ha de ser todas estas cosas. Ha de manifestarlas todas al mismo tiempo. Porque mire el punto que viene hablando, y me gusta mucho esto, no lo había visto, pero en este estudio, en el versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Porque comienza a decir que de ellos es el reino de los cielos. Y es bien importante porque ya estamos en el reino de los cielos, que es la iglesia. Y cuando se habla acerca de reino de los cielos, ellos quieren estar en el reino de los cielos, y por eso se muestra hacia a futuro. Creo, sin embargo, que es cierto y justo decir que en algunos cristianos algunas de estas cosas se verán más que otras. Pero esto no es porque ha de ser así. Se debe solo a las imperfecciones que hay en nosotros. Cuando los cristianos sean por fin perfectos, todos manifestarán todas estas características plenamente, usted y yo. Pero en este mundo siempre habrá variaciones. No estoy justificando, simplemente lo hago notar. No es una justificación, sino que es bien importante decirlo también, porque el apóstol Pablo nos habla, recuerde, de los frutos de la carne, los frutos del Espíritu Santo. Hay una batalla allí. Lo que quiero subrayar es que todos y cada uno de nosotros hemos de manifestarlas todas al mismo tiempo. Y seguro que ya hemos leído, al principio leímos todas las bienaventuranzas del 1 al 12, pero también sigue hablando hasta el capítulo 8. Habla más de esta bienaventuranza, o al menos de este sermón.
Cada una de estas cosas en cierto sentido exige de las otras. Es imposible manifestar verdaderamente una de estas bendiciones y recibir la bienaventuranza que se pronuncia sobre ello, sin al mismo tiempo exhibir las otras. Las bienaventuranzas son un todo completo que no se puede dividir. Recuerde lo que hablamos de esa palabra sinécdoque. De modo que si bien una puede manifestarse de una manera más evidente en una persona que en otra, están todas presentes. Las proporciones relativas pueden variar, pero están todas presentes y tienen que estar todas presentes al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos, un ejemplo interesante es cuando hablamos del cuerpo. Y sabemos que el cuerpo tiene diferentes miembros, o sea, estamos hablando de un todo cuando hablamos de un cuerpo. Y el cuerpo tiene manos, pies, ¿cierto? Tiene dedos. Ya cuando hablamos del dedo como unidad, hablamos del dedo como individual o hablamos de la mano como individual, ya no se está hablando de un todo, sino que se está hablando de una parte. Pero cuando hablamos del sermón de las bienaventuranzas estamos hablando de un todo. Y es cuando vamos a comenzar a hablar una por una. Es lo que necesitamos tener en cuenta. Este principio es de una importancia vital, pero el tercero es quizá todavía más importante. Ninguna de estas descripciones se refiere a lo que podemos llamar una tendencia natural. Cada una de ellas es por completo una disposición que solo la gracia y la acción del Espíritu Santo en nosotros puede producir. Hablando también de la consagración, siempre habrá consagración para estas cosas, para que se muestren. Nunca podría poner esto suficientemente de relieve. Nadie responde naturalmente a las descripciones que se dan de las bienaventuranzas. Y debemos tener sumo cuidado en distinguir bien claramente entre las cualidades espirituales que se describen en ese pasaje y las cualidades humanas que se asemejan a aquellas. Dicho de otra manera, hay personas que parecen naturalmente pobres de espíritu. Esto no es lo que nuestro Señor describe. Hay personas que parecen ser naturalmente mansas. Cuando nos ocupemos de ese versículo, espero poder demostrar que la mansedumbre de la que Cristo habla no es la que parece ser mansedumbre natural en una persona no regenerada. No se trata de cualidades naturales. Nadie es así de nacimiento y por naturaleza. Entonces allí estamos hablando más de lo que da Dios, de lo que da Cristo, de lo que da el Espíritu Santo, que lo que es por naturaleza. Porque muchas veces hemos dicho, bueno, aquella persona trata bien a su prójimo, aquella persona muestra amor, aquella persona es un buen prójimo, aquella persona hace obras de caridad, aquella persona muestra respeto. Pero cuando hablamos acerca de ser pobres en espíritu, hay personas que reconocen que están mal, hay personas que reconocen de que le han hecho mal a su familiar o a su vecino, reconocen la justicia cuando hablamos de las leyes que Dios ha puesto en este mundo, leyes gubernamentales, reconocen de que está mal cuando se pasan un semáforo en rojo, o reconocen que está mal cuando utilizan estas drogas también que la gente utiliza, o cuando pagan a las personas para que no les pongan un parte o un comparendo, ellos dicen de que eso está mal también. Pero lo cierto es que la Biblia nos dice que para que se puedan tener estas bendiciones acá, nos habla el sermón, o para que tengamos esas bendiciones de los frutos del Espíritu Santo, hay que tener un nacimiento, hay que estar en el reino, hay que pasar por el plan de salvación y el Evangelio. Y este sermón nos enseña muy interesante estos puntos. Te vamos a seguir adelante. Se trata de algo muy sutil que resulta difícil para muchos. Dicen, conozco a una persona que no es cristiana y que nunca va a ninguna iglesia, que nunca lee la Biblia, que nunca ora y que nos dicen con toda franqueza que no le interesa nada de esto.
pero la verdad es que me parece que es más cristiana que muchas personas que sí van a la iglesia y que oran. Siempre se muestra educada y cortés, nunca habla con aspereza, ni juzga a los demás, siempre hace todo el bien que puede. Tales personas miran ciertas características de la persona de la que hablan y dicen, no cabe duda de que las bienaventuranzas saltan a la vista. Esta persona debe ser cristiana aunque niegue la fe. Esta es la clase de confusión que a menudo se suscita por no tener ideas claras a ese respecto. En otras palabras, será responsabilidad nuestra mostrar que lo que tenemos en cada una de las bienaventuranzas no es una descripción de un temperamento natural, sino más bien de una disposición que la gracia produce. Es trabajo de usted, hermano y hermana, de mí, cada cristiano mostrar de que las bienaventuranzas, que el controlarnos cuando tenemos una ira, que el no decir esas palabras que decíamos antes, como soeces, que el no comportarnos con imprudencia, el no comportarnos sin sabiduría, y sin estar haciendo cosas que se hacía antes por la carne, es responsabilidad suya y mía mostrar de que ya somos diferentes y no mostrarlo solamente por naturalidad, sino mostrarlo porque estamos en Cristo, porque en nosotros está lo que dice más adelante en el versículo 15 de ese capítulo 5, donde dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Es importante mostrar a las personas de que no solamente aquella persona que ayuda a su prójimo, aquella persona que hace obras de caridad, aquella persona que se muestra feliz, o aquella persona que puede casarse, que puede respetar a su esposo, respetar a su familia, respetar las leyes de este mundo, es una persona que es buena y que por eso se va a salvar. Eso es malinterpretar el texto de Juan 3:16 que en otros estudios he dicho y he enseñado, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es una enseñanza que también tienen estas personas de la secta de los salvos siempre salvos. Una vez salvo, es siempre salvo, o aceptando a Cristo como su Salvador y haciendo la oración de fe según las personas, también son salvos. Pero no es lo que nos dice la Biblia. Entonces es bien importante recordarle que estas bendiciones, demostrar el cristianismo, demostrar esa vida, demostrar de que estamos en Cristo, o esas bendiciones de los frutos del Espíritu Santo, o este sermón acá, porque en este sermón se muestran mucho esas virtudes del Espíritu Santo, se muestran mucho de eso que no teníamos antes. No recuerdo, de pronto no sé si usted recuerda, de pronto trae a nuestra mente un poco, cuando se nos está evangelizando, ¿cuánto demoré para reconocer de que estamos en pecado, para reconocer de que debemos cambiar? ¿Cuántos estudios tuvieron que llevar a casa? ¿Cuántas veces tuvo que ir a la congregación? ¿Cuántas veces el hermano, la hermana o la familia cristiana fue a su casa, o fue al lugar de trabajo, o fue a un parque, o fue a alguna parte a darle estudio? Yo he estado con varias personas que han demorado mucho para cambiar, para reconocer que deben cambiar su vida, que deben bautizarse, que deben de estar en Cristo. Hace poquito, en este año, una familia se ha bautizado. Estamos estudiando con ellos, estudiamos alrededor de 5 años. Y a los 5 años, en este año, Dios dio la oportunidad de que ellos reconocieran, después de varios estudios del Evangelio, el plan de salvación, después de que ellos pudieran casarse, ellos se bautizaron. Entonces, ahora el trabajo de ellos, ahora el trabajo suyo y mío, después de estar en Cristo, de estar en la familia del Señor, de ser discípulos o discípulas, es demostrar este sermón, es demostrar lo que Jesucristo predica acá, es demostrar ese carácter de Cristo en nuestra vida, es demostrar esas virtudes. Tomemos a esa persona que por naturaleza parece
ser tan buen cristiano. Si se trata en realidad de una condición nuestra o estado que armoniza con las bienaventuranzas, me parece que es falso, porque es algo de temperamento natural. Ahora bien, nadie decide cuál va a ser su temperamento, aunque hasta cierto punto lo gobierne. Algunos de nosotros nacemos agresivos, otros pacíficos, algunos son despiertos y fogosos, o impulsivos también, otros tranquilos. Somos como somos, y esas personas tan buenas que se suelen exhibir como argumento en contra de la fe evangélica o la fe cristiana no son en modo alguno responsables por ser como son, por ser muy buenas, muy caritativas. No por eso entonces son buenas cristianas o son personas que no necesitan obedecer el evangelio, necesitan hacerlo. La explicación de lo que son es biológica. Nada tiene que ver con la vida espiritual ni con la relación del hombre con Dios. Es algo puramente animal y físico. Así como las personas difieren en cuanto al aspecto físico, así también difieren en el temperamento. Y si esto es lo que determina que una persona sea cristiana o no, afirmo que es completamente falso. Falso. Que un familiar de uno a veces se ha mostrado, a veces yo he escuchado expresiones como que en la iglesia se muestra menos las virtudes de Cristo y que el mundo muestra más algunas virtudes que no son cristianas. Por ejemplo, en la iglesia pasan fornicaciones, adulterios. En el mundo hay matrimonios fuertes. En el mundo las personas esperan hasta que se casan. En el mundo hay familias que se respetan. En la iglesia muchas veces hay familias que no se respetan. En el mundo las personas dan de sus recursos para ayudar a las personas. En la iglesia, cuando se tienen recursos, a veces no se ayuda a la familia, a veces no se ayuda al hermano, y a veces lo que se piensa es en el querer estar bien cada uno individual. Pero el trabajo, como decíamos ahorita, o lo que nos está mostrando Cristo acá, es la responsabilidad suya y mía de mostrar este sermón. Porque el mostrar este sermón, la conclusión es ser bienaventurados, felices. Y si no somos felices, y si no mostramos al mundo que somos felices, y si no mostramos al mundo que somos bienaventurados, recuerda que esa palabra bienaventurado es ser gozoso, feliz, pero somos gozosos y felices es porque estamos en vida, tenemos las bendiciones espirituales, tenemos una familia espiritual, tenemos esa fortaleza, tenemos la fuerza de Dios, tenemos estas bendiciones o promesas de Cristo, por eso somos felices. Gracias a Dios esto no es así. Cualquiera de nosotros, todos nosotros, sea como fuere, que seamos por nacimiento y naturaleza, como cristianos tenemos que ser así. Esta es la gloria fundamental del Evangelio. Puede tomar al hombre más orgulloso por naturaleza y hacerlo pobre en espíritu. La persona más mala puede hacerla pobre en espíritu. Esa es la gracia y el poder de Dios. Hay ejemplos maravillosos de esto. Diría que nunca hubo hombre más orgulloso por naturaleza que Juan Wesley. Pero llegó a ser pobre en espíritu. No tratamos de disposiciones naturales ni de algo físico y animal, ni de lo que parece ser carácter cristiano. Espero saber demostrarles esto cuando lleguemos al análisis de estas cosas, y creo que pronto verán la diferencia esencial que existen entre ellas. Se trata de características y disposiciones que son el resultado de la gracia, el producto del Espíritu Santo y por tanto posibles para todos. Abarcan todos los estados y disposiciones naturales. Estamos, y creo que todos estarán de acuerdo con ello, ante el principio vital y esencial, de modo que al analizar estas descripciones individuales, no solo no debemos confundirlas con temperamentos naturales, sino que debemos tener al mismo tiempo como sumo cuidado el no definirlas en términos así. Siempre debemos distinguir en una forma espiritual y basados en la enseñanza del Nuevo Testamento.
Veamos ahora el siguiente principio. Estas descripciones, según creo, indican con claridad, quizá con más claridad que cualquier otra cosa en el ámbito de todo de la Escritura, la diferencia esencial y completa entre el cristiano y el no cristiano. Esto es lo que debería realmente preocuparnos. Y esta es la razón por la que digo que es tan importante estudiar el Sermón del Monte. No se trata de una simple descripción de lo que el hombre hace. Lo básico es la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. El Nuevo Testamento considera esto como algo absolutamente básico y fundamental. Y según veo las cosas en estos tiempos, la necesidad primordial de la Iglesia es una comprensión clara de esta diferencia esencial. Se ha ido oscureciendo. El mundo ha entrado en la Iglesia y la Iglesia se ha vuelto mundana. Ha pasado, y seguro que está pasando por muchas congregaciones eso. La línea divisoria no se ve tan clara como antes. Hubo épocas en que la distinción era patente, y esas han sido siempre las eras más gloriosas en la historia de la Iglesia. Conocemos, sin embargo, los argumentos que se han alegado. Se nos ha dicho que tenemos que hacer a la Iglesia atractiva para el no cristiano, y la idea consiste en asemejarse a lo más posible a él. Durante la Primera Guerra Mundial hubo capellanes muy populares, que se mezclaban con soldados, fumaban con ellos y hacían muchas cosas que sus hombres hacían para animarlos. Algunos pensaban que, como consecuencia de ello, una vez que la guerra terminara, los excombatientes llenarían las iglesias, pero no sucedió así y nunca ha sido este el resultado. La gloria del Evangelio es que cuando la iglesia es completamente distinta del mundo, nunca deja de atraerlo. Entonces hace que el mundo escuche su mensaje, si bien al comienzo quizá lo odie. Así llegan los avivamientos. Lo mismo debe ocurrir en el caso nuestro como individuos. No debería ser nuestra ambición parecernos lo más posible a los demás, aunque seamos cristianos, sino ser lo más distinto posible de todo el que no es cristiano. Nuestra ambición debería ser asemejarnos a Cristo. Cuanto más mejor, y cuanto más nos asemejemos a Él, tanto menos parecidos seremos a los no cristianos. Esas palabras de ambición, esa palabra de pronto puede sonar mala, o cuando diremos ahorita avivamiento, son palabras que como cristianos debemos entender también. Recuerde que la ambición es querer tener más de lo que se tiene, pero cuando hablamos acá en el sentido de Cristo es una palabra que encaja en cuanto a lo que queremos parecernos, lo que queremos, porque siempre se asemeja a la parte material, a la parte física. Debemos tomarla en la parte espiritual de llegar a Cristo, que es lo sumo y lo perfecto. También la palabra avivamiento, entonces hablamos de tener vida, de mostrarnos vivos al mundo. ¿Por qué hago las distinciones o la explicación? Porque muchos hermanos, cuando escuchamos estas palabras de avivamiento o ambición, otras palabras, pues ya se comienzan a hablar o comienzan de pronto a entender de que son evangélicos o que estamos utilizando palabras evangélicas, y lo cierto es que no son palabras evangélicas, son palabras, cuando aparecen avivamiento, es tener vida, y pues esa palabra que utilizamos para Cristo también es correcta. También, como hemos dicho, si usted tiene algún comentario, puede colocarlo allí y podemos verlo también en el Facebook. Permítanme explicarle esto en detalle. El cristiano y el no cristiano son absolutamente diferentes en lo que admiran. El cristiano admira al que es pobre en espíritu, en tanto que los filósofos griegos tenían en menos a tal persona. Y todos los que siguen la filosofía griega, ya sea intelectualmente, ya en la práctica, siguen haciendo exactamente lo mismo. Lo que el mundo dice acerca del verdadero cristiano es que es un pusilánime poco hombre. Esto es lo que dicen. El mundo cree en la confianza en sí mismo, en seguir los instintos, en dominar la vida. El cristiano
creen ser pobre en espíritu. Pasemos los periódicos para ver la clase de persona que el mundo admira. Nunca encontraremos nada que se parezca menos a las bienaventuranzas que lo que atrae al hombre natural y del mundo. Lo que despierte su admiración es la antítesis misma de lo que encontramos en este sermón. Al hombre natural le gusta la ostentación, cuando esto es precisamente lo que las bienaventuranzas condenan. Ostentación es lo contrario, o sea, estar siempre bien, estar haciendo lo que el deseo, la carne quiere, el materialismo, el mundo, de hacer lo bueno para ellos mismos que piensan, ayudar al prójimo, ayudarse mutuamente y que con esto pues van a ser salvos. Pero las bienaventuranzas no hablan acerca de eso, las bienaventuranzas hablan de otras cosas que el Señor nos va a explicar acá para que nosotros miremos si estamos practicando este sermón o tenemos que comenzar a practicarlo, porque estamos hablando del sermón, pero estamos hablando de las bendiciones, de los frutos del Espíritu Santo, estando en Cristo. Luego también, como es lógico, difieren en lo que buscan. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿De qué? De dinero, riqueza, posición social, publicidad. De ningún modo, de justicia. Y justicia es ser justo delante de Dios. Tomemos a un hombre cualquiera que no se considere cristiano y que no se interese por el cristianismo. Averigüemos lo que busque y desea y veremos que siempre es diferente de esto. El hombre que no es cristiano siempre va a querer el mundo, la vanidad, va a querer saber más intelectualmente, en la parte filosófica, en la parte de la sabiduría animal, terrenal, va a querer tener más posesiones, va a querer tener más modas o querer ser más famoso, cosas así, pero no va a lograr tener, o al menos lo que nos dice cuando nos dice hambre y sed, pero no nos dicen cuanto a la parte de algo que es físico y material, sino lo que es algo espiritual. Desde luego, difieren por completo en lo que hacen. Esto es una consecuencia necesaria. Si admiran y buscan cosas diferentes, sin duda que hacen cosas diferentes. Eso es algo lógico. Si buscan la material, las personas que buscan lo material necesitan pasar por encima de otras personas, tener ambición, ser avaros, y su meta va a ser la riqueza. La consecuencia es que la vida que el cristiano viva debe ser esencialmente diferente de la que vive el no cristiano o el mundano. El no cristiano es absolutamente consecuente consigo mismo. Dice que vive para este mundo. Dice, es el único mundo. Y voy a sacarle todo provecho que pueda. Eso es una expresión que pueden decir hombres. El cristiano, en cambio, comienza por decir que no vive para este mundo. Considera este mundo solo como camino de paso para entrar en algo eterno y glorioso. Hablamos del cielo. Toda su perspectiva y ambición son diferentes. Recuerda la palabra ambición, estamos hablando de la parte espiritual. La palabra ambición no estamos hablando en cuanto a la parte material, porque cuando hablamos en cuanto a parte material, o podemos cambiar la palabra ambición por la palabra de consagración o por la palabra de el buscar, la búsqueda, la perfección, la santidad. Entonces, toda nuestra perspectiva y nuestro crecer, nuestro buscar es diferente o son diferentes a lo que busca el mundo. Siente, por lo tanto, que debe vivir de un modo diferente. Eso es lo que sentimos como cristianos, pero eso nos lo dice también el Espíritu Santo. Así como el hombre mundano es consecuente consigo mismo, así también el cristiano debería serlo. Si lo es, claro. Será muy diferente el hombre del otro hombre. No puede sino ser así. Pedro lo dice muy bien en el capítulo 2 de su primera carta, cuando afirma que si creemos de verdad que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, debemos creer que esto nos ha sucedido a fin de que podamos alabarlo con nuestra vida. Y afirma luego: ruego como a extranjeros y peregrinos, los que están en este mundo, claro, y somos extranjeros y peregrinos porque no pertenecemos a este mundo, porque no buscamos lo de este mundo, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles,
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Primera de Pedro 2, 11 y versículo 12. No hace más que recurrir a su sentido de la lógica. La lógica es muy interesante cuando recurrimos al sentido de la palabra de Dios. Y Pedro nos lo dice allí. Y nos dicen ahí en esa parte, usted pudiera leer donde dice que os abstengáis de los deseos carnales, dice deseos carnales que batallan contra el alma. Estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo y los deseos de la carne, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, los que nos rodean alrededor. Dice, para que en lo que murmuran, esa parte que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios. Esa parte de murmurar, estamos hablando es, tomándola la parte lógica, eso es lo que están diciendo, estén glorificando a Dios, que murmuran, por ejemplo, de que somos buenas personas, buenos cristianos, de que hacemos bien al prójimo, de que hablamos bien, de que puede ser de que nos digan, es que ese hermano quiere todo el día de leerse la Biblia de pasta a pasta, es que esa persona, el que se dice ser hermano y hermana, quiere todo el día predicarme la Biblia, es que ese personaje quiere toda la semana, todos los días me llaman para que estudiemos la Biblia, o es que esa persona cristiana se dice ser cristiana y todos los días me invita para que vaya a la congregación a cantar alabanzas y cosas así. Eso que lo murmuren de ellos, pero que en eso glorifiquen a Dios, es lo que nos dice el apóstol Pedro, ¿cierto? El testimonio. Por ejemplo, el que también a veces digan, esa persona, mira esa persona tan boba, esa persona no sale a bailar, que no baila que porque es cristiana, que por esto y lo otro, cosas así. Ahí están glorificando a Dios. Aunque lo digan en esa forma de murmuración, y el apóstol Pedro nos enseña esto que es bien interesante. Otra diferencia esencial entre los hombres, para ya ir terminando en este momento, otra diferencia esencial entre los hombres escrita en lo que creen que pueden hacer. El hombre mundano confía mucho en su propia capacidad y está listo a hacer cualquier cosa. El cristiano es un hombre, el único hombre en el mundo que está verdaderamente consciente de sus limitaciones. ¿Saben cuáles son nuestras limitaciones? Sabemos de que cuando son días especiales de padre, madre, o cuando llega diciembre, o cuando son esas fechas, sabemos de que no bailamos, no porque de pronto digamos, no, es que no puedo bailar, sino porque no quiero hacerlo para no desagradar a Dios. Es que no puedo fumar. Un hermano acá en Colombia dice que es que nosotros los cristianos debemos hacer las cosas por amor y no ser cristianos, él lo dice, como cristianos malhumorados. Que entonces cuando llega el día de padre, no, es que yo no puedo tomar porque es que yo soy cristiano, no, es que yo no puedo bailar porque yo soy cristiano, no, es que no puedo ir a esa rumba, no puedo ir a ese lugar porque es que yo soy cristiano. Y lo dice como en esa forma de que es un cristiano, al menos en decirlo de esa manera, dice que es un cristiano que no está feliz, que es un cristiano que está como obligado. Él dice, por ejemplo, decir, es que yo no hago eso porque yo no quiero desagradar a mi padre, porque yo no quiero desagradar a Cristo, porque yo no quiero recibir las consecuencias del pecado, porque yo no quiero desagradar lo que la Biblia nos dice como cristianos, porque ya tenemos vida espiritual. Dice el hermano, habla del gozo, habla de las frutos del Espíritu Santo, que dice el gozo, que debemos estar gozosos. Y en vez de eso podemos disfrutar. Y la gente que está, dice, y la gente ese día está feliz tomando, nosotros ese día estamos feliz comiendo, dice el hermano. Y la gente está feliz fornicando, nosotros ese día podemos estar en familia haciendo una actividad buena, como acá en Colombia conocemos como cartas, parqués o actividades, decía el hermano. Pero lo cierto es que él habla acerca de ser buenos cristianos o ser buenos cristianos de esa forma gozosa. Espero ocuparme de estas cosas en detalle en capítulos posteriores, pero estas son algunas de las diferencias esenciales, obvias, patentes que existen entre el cristianismo y el no cristiano. Nada hay, desde luego, que nos estorbe o que nos exhorte más que el Sermón del Monte a ser lo que debemos ser y a vivir como debemos vivir.
Ser como Cristo, presentando un contraste total con respecto a todos los que no pertenecen a Cristo. Confío, sin embargo, en que aquel que haya sido culpable de tratar de ser como los hombres del mundo en algún aspecto, ya no seguirá haciéndolo y comprenderá que implica una contradicción completa de nuestra fe. Vamos a ir finalizando. Quizá pueda resumirlo todo del siguiente modo. La verdad es que el cristiano y el no cristiano pertenecen a dos reinos completamente diferentes. Habrán notado que la primera y última bienaventuranza prometen la misma recompensa, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Nuestro Señor comienza y concluye así, porque es su manera de decir que lo primero hay que tener en cuenta respecto a nosotros es que pertenecemos a un reino diferente. No solo somos diferentes en esencia, vivimos en dos mundos absolutamente diferentes. Estamos en este mundo, pero no somos de él. Estamos en medio de esta otra gente, desde luego, pero somos ciudadanos de otro reino, del reino de los cielos. Recuerde lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:20. Esto es el elemento vital que se pone en relieve en todas las fases de este pasaje. Vamos a dejar por acá, vamos a quedar por acá, vamos a orar. Gracias, hermanos y hermanas, a todos los que ingresaron a esta tarde a este programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Vamos a terminar con una oración. Vamos a, si Dios permite, el día de mañana vamos a estudiar a las 2 de la tarde evangelismo personal. Vamos a estar estudiando acerca del tacto. Vamos a estar terminando este tema que es bien importante para cuando vayamos a evangelizar a las personas, llegar con tacto. Ya hemos hablado de varios puntos de este tema y vamos a seguir para terminar. Vamos a orar, hermanos, y vamos a culminar. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este tiempo, gracias porque nos permite poder ser edificados con su palabra, el poder estudiar un poco acerca de este Sermón del Monte, a hacer la distinción entre los que somos cristianos y los que no son cristianos, en las bendiciones que nos da usted en ser cristianos, las bendiciones que tenemos en ser discípulos, las bendiciones que tenemos por las promesas que su Hijo Cristo ha hecho y que se cumplen, por darnos la oportunidad de ingresar al reino que es la iglesia y ayudarnos a ser fieles, a perseverar. Gracias por estas bienaventuranzas, gracias porque nos muestran de que no solamente el ser bueno, de que no solamente el ser bueno con nuestro prójimo o el ayudar a las personas o el hacer obras de caridad es lo suficiente para poder estar en el reino, o es lo suficiente para tener las bendiciones, o es lo suficiente para ser salvos. Le rogamos por nuestros amigos y amigas que están escuchando estos temas para que ellos puedan entender, para que muchos familiares, vecinos, amigos y amigas, compañeros de trabajo, de estudio, comprendan de que no solamente el querer ser bueno, no solamente el querer hacer algunas actitudes como personas naturales, es lo único que se necesita para ir al cielo. Que se comprenda de que la palabra de Dios nos dice de que no hay justo ni un uno, de que comprendan la palabra de que, donde dice también el Señor, allá en Génesis 8:21, donde nos dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. También que entiendan de que la paga del pecado es muerte. Entiendan porque en Romanos, donde dice de que por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, y que así ellos comprendan de que deben practicar este plan de salvación, deben de conocer el Evangelio para que se obedezcan y para poder tener estas bendiciones, como nos dice acá en este sermón, de ser pobres en espíritu, de ser mansos, humildes, de ser pacificadores, y todas las bendiciones que nos da los frutos del Espíritu Santo, pero también la palabra cuando practicamos este comienzo o este inicio, que es poder ser cristianos y poder dejar de ser mundanos o dejar de ser
hijos de Satanás. Gracias por todos mis hermanos y hermanas del mundo entero. Gracias por los hermanos que han sido añadidos en este año, en esta semana. Gracias por las personas que están estudiando el Evangelio, que nos dejan llevar con la palabra, que es solamente ella, la revelación que da a todos los seres humanos para que conozcamos ese plan de salvación. En cualquier parte del mundo, que nos dejan ingresar a sus hogares o nos dejan llegar a su lugar de trabajo, su lugar de estudio, o que se puede estudiar a través de la internet, que nos dejan llegar también a través de la radio, a través de la televisión, a través de cualquier medio publicitario, o también a través de los folletos, a través de mensajes en WhatsApp, llamadas y todo lo que usted permite, Dios. Gracias por nuestros amigos, gracias por todos los que podemos leer su palabra para edificación y para salvación. Bendíganos en este resto de semana, en este resto de día, y que todo sea para su gloria y para su honra. En el nombre de su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias. Amén. Hermanos, hermanas, feliz tarde. Gracias por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por tomarse el tiempo de estar allí para que estudiemos la palabra de Dios. Si usted ha quedado con una pregunta, puede colocarla allí, o en alguna inquietud, colóquela en el Facebook Carlos Andrés Mejía Bendaño para mirarla allí y podamos responder estas preguntas. Algún comentario también lo puede colocar allí. Siempre pedimos la ayuda de que si usted escucha algo que no entendió o escucha algo de lo cual no tiene coherencia, también lo ponga allí para mejorar más en cuanto al aspecto de la predicación. Damos gracias a nuestros hermanos administradores, hermano Jorge Pérez, el hermano Aldo, María José Mendieta, todos los hermanos que administran allí. Gracias, hermanos. También queremos hacer la invitación desde ya para el seminario que se hará terminando julio y comenzando agosto. Los hermanos harán la respectiva invitación, allí la publicidad, pero queremos desde ahora comenzar a invitar a este seminario. Va a ser finalizando el mes de julio, comenzando agosto, hasta la primera semana de agosto. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Feliz tarde. Saludos desde Colombia, Medellín, Antioquia. Un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos.